Aníbal es uno de los grandes generales que ha dado la historia del mundo. Compararlo con Alejandro es una cosa tremenda. Aníbal era de Cartago y era el enemigo número uno de Roma. Roma sintió miedo de Aníbal. Aníbal atravesó los Pirineos para llegar a Roma con unos elefantes y no lo pudieron vencer. Dice que la historia dice que mató a 64,000 personas ahí a las afueras de Roma. Fue el único hombre que le puso pie final en la época de Roma. Estamos hablando del año 216 antes de Cristo. Hubo un general que lo venció, llamado el general africano. Este hombre aprende las tácticas dice que durante 10 años estudió a Aníbal, qué era lo que hacía Aníbal, cuáles eran las estrategias. Y después, en una de las grandes batallas de la que perdió Aníbal, la única que perdió, fue que este general africano, llamado africano pero era romano, vence a Aníbal en esa batalla. Te voy a decir algo, y esto nombrándote esta parte de la historia, y es que muchas veces el diablo usa nuestras propias estrategias para atacarnos a nosotros mismos. El diablo conoce nuestras debilidades. Yo les digo a alguien, mira, el diablo conoce nuestra hoja de vida más que nosotros. Sabe cuáles son las debilidades, sabe qué es esto, sabe qué es lo otro. Y durante mucho tiempo nos juega con el pasado. Y así como hay un general que estudió a Aníbal, también hay un espíritu de maldad que te estudia a ti y te empieza a poner tentaciones a ver dónde vas a caer. El libro del Eclesiastés en el capítulo 10 nos dice un fragmentico pequeñito que nos da a entender cómo el enemigo se juega algo interesante con nosotros, interesante para él y para nosotros también porque tenemos que aprenderlo, ¿no? Y es que nos dice, una mosca muerta daña el perfume del perfumista. Muchas veces la pregunta está ahí, dice uno, ¿cómo es que va a suceder esto? Nos descuidamos. Y tú tienes que estar muy pendiente, por más inexpugnable que pienses que estás tu familia, cuidada tu familia, tu tesoro, lo que tienes, porque crees que te sientes cerca de Dios. Te voy a decir algo, eres el más atacado, porque el diablo pone personas especiales para estudiarte, pero tú, como Aníbal, vas a tener estrategias tremendas y vas a poner a temblar el infierno. Aníbal puso a temblar a Roma y Roma tenía miedo. Toda la clase política de Roma muere en la gran batalla de Aníbal. Te digo algo, nosotros podemos tener estrategia, pero nunca te desligues de Dios. Yo te llamo en este momento muy especial. Me vas a preguntar, Mauricio, ¿pero cómo lo hago? Oye, ora, ve, habla con Dios, lee la Biblia. Es interesante leer la Biblia. Ve, habla de Dios. En este año de anuncio del Señor, anúncialo, que sepan que tú estás anunciando a Dios. Y cuando el enemigo sabe que tú estás anunciando a Dios, él tiene miedo, porque un soldado habla de su ejército con sentido de pertenencia, de las armas que tiene, de su preparación física y militar. Por eso los soldados orgullosos, los grandes soldados Marine de los Estados Unidos se sienten orgullosos de pertenecer al ejército de los Estados Unidos, pero es por la preparación que sienten y el respaldo que tienen de los Estados Unidos. Hay una película que se llama Salvando al Soldado Ryan, ¿no? Van a buscar a un soldado que queda y toda la odisea que tienen, porque un Marine de los Estados Unidos no puede estar en manos de nadie más. Van y cae la fuerza aplastadora del ejército de los Estados Unidos, siendo el ejército más poderoso del mundo. Te digo algo, cuando caes en manos del enemigo, el ejército de Dios, los ángeles de Dios, el ejército celestial, todo lo que pone Dios a tu servicio están a nuestro favor. Y a veces nos olvidamos que tenemos esa parte tan importante y tenemos que ser. Así que no te quedes solo, no pienses que estás solo. Aníbal nunca pensó que estaba solo. Tú no estás solo. Yo te estoy llamando a una guerra, te estoy llamando a una guerra espiritual y quiero que me entiendas que estamos en momentos tan difíciles que necesitamos decirle al diablo que estamos de frente a él y que no tenemos miedo. No le den tanta importancia al diablo, pero sí tengan mucho cuidado.
No dejen que su vida caiga en tentaciones y empieces a tentarte con cosas del pasado. Entonces, si tienes algo del pasado, llegue y pregúntele a Dios: hace un tiempo yo robé, hace un tiempo hice esto, hace un tiempo hice un daño, hace un tiempo rompí el corazón de alguien, hace un tiempo hice lo que no debía hacer. El diablo te recuerda. Entonces tú te sientes mal. Y lo primero que tienes que decir delante de Dios es: Señor, yo tomé ese dinero que no era mío. Yo quiero que me perdones. Y quiero sellar eso, Señor, para que el diablo no tenga permiso de entrar y tomar mi vida. Señor, yo en un pasado fui infiel, cometí una infidelidad de mi esposa, de mi esposo, cometí este error. Quiero sellar esto. Señor, traté mal a mi mamá. Mucho tiempo traté mal a mi familia, a mis hermanos, a mis hijos. Maltraté a mi esposa, a mi esposo. Maltraté a mis hermanos. Cometí un error. Y cuando tú de verdad te arrodillas y hablas con Dios de esto, estás haciendo un sellamiento, lo cual el diablo ya no tiene poder sobre ti. Entonces tu hoja de vida empieza a decir: por este lado ya no le puedo hacer esto. Si tu debilidad es como David, las mujeres, ojo, te va a parecer la rubia o la pelinegra más hermosa del mundo, o el joven más hermoso del mundo, el colágeno más hermoso del mundo. Y ahí es donde tienes que decirle a Dios: Señor, esta es mi debilidad. Ten cuidado, Señor, no dejes que caiga en manos del enemigo y no permitas que yo llegue allá. Entonces, cuando te sellas, te puedes convertir en el gran imperio. Y ese eres. Aníbal, al fin de cuentas, muere por su cuenta. Roma no lo acaba. 16 años de guerra, de lo cual llegó a Roma a tener miedo, lo que nunca había pasado. Mi nombre es Mauricio Mendoza y nos vemos en la próxima conexión. Esto es TCJ, Año de Anuncio del Señor.